Bueno, ¿qué pasa? Bienvenidos al segundo de los repasos del año, uno de mis momentos favoritos. Y eso que suelen convertir noviembre y diciembre en un martirio, porque dices, ¿por qué he pasado tanto tiempo viendo esta cosa? ¿Por qué no he visto antes esta otra? ¿Por qué? ¿Por qué? Y se te echa el tiempo encima y uno quiere verlo todo, abarcarlo todo, no te llega, pero bueno, igualmente es chulo. Yo este año lo pillo con muchísimas ganas por ser el primero que me animo al YouTube. Y bueno, como el repaso de hoy es de series, quiero celebrar con vosotros que este año solamente ha habido una serie que me ha molestado. También es verdad que uno ya se pone más selectivo porque hay una cantidad ingente de contenido que se produce todos los días. Entonces ya uno va con filtros previos. De todas formas, una que no me haya gustado me parece un total éxito. Bueno, gente, arrancamos. Primero vamos a hablar de las series que no he terminado o que no he llegado a empezar siquiera, pero que me habría gustado mucho ver y probablemente estarían bastante destacadas. Después mencionaré la que no me ha encantado y a partir de ahí tenemos distintos grados de guapardas hasta llegar al top 10, que son las que más me han molado. Primero, Didn't Make It. Aquí vamos ligeros. American Primeval, Muertos S.A., High Potential, Paradise, So Long Marian, Daredevil Born Again, Los Gemstones temporada 4, La Cacería en el Fin del Mundo, Dying for Sex, Gangs of London temporada 3, Superstar, Matabot, El Camino Estrecho, Blossom Shanghai, The Bear temporada 4, Fundación temporada 3, Platónico temporada 2, Alien Earth, Slow Horses temporada 5, Stranger Things temporada 5, Menem, Mobland, The Yogurt Shop Murders, Task, The Girlfriend, Futurama temporada 13, Poquita Fe temporada 2, It, Welcome to Derry, Yakarta, Asura, La Vida Breve, Death by Lightning, The Paper, y también I Love LA y Nobody Wants This, que las veo con mi señora y vamos consumiendo a pasito de tortuga, pero nos están gustando mucho. Algunas las tengo empezadas, otras no me he podido ni siquiera acercar. Por favor, parad de hacer tantas series. La burbuja algún día va a explotar y nos va a salpicar a todos. Ahora ya al lío de verdad. ¿Cuál es la que no me gustó? Va a ser polémico porque hace unos meses la regaron de Emmys y el otro día la regaron también de Golden Globes. Efectivamente estoy hablando de Adolescence, una serie que me puso en una circunstancia y una disquisición un poco extraña. La historia que aborda es una salvajada y tiene una línea muy fina que la puede separar de sensacionalismo. Valoro mucho que se haya recibido de esta manera por parte de instituciones, por parte de escuelas, como algo medianamente educativo, pero es en ese punto en el que empieza a ser un producto que empieza a dar lecciones a la gente donde yo tengo verdaderamente esos problemas. Ojo, no quiero desmerecer tampoco el trabajo de, por ejemplo, Owen Cooper. Me parece una barbaridad que un crío llegue a esos niveles de actuación maravillosos. También me compadezco un poco de él porque probablemente ha tenido que ser un trabajo muy duro a nivel psicológico. Pero vamos al elefante en la habitación. ¿Cuál es mi verdadero problema con esta serie? La decisión del plano secuencia. No porque me molesten especialmente, sino porque creo que empieza a regar un poco de efectismo, algo que tendría que ser un poquito más digno. Llevamos años con debates del estilo, partiendo del axioma de que cualquier traveling es político. Elegir una cosa que suele ser un ejercicio de estilo, un ejercicio de músculo, una cosa que se emplea para braguear, para fardar de mira qué cosa puedo hacer, muy pocas veces vais a ver un plano secuencia que de verdad tenga sentido para con la trama. Incluso cuando lo quieres llevar a su máxima expresión, por ejemplo con 1917, llega un punto que también acaba dando con los límites narrativos y acaba siendo a veces pesado, a pesar de que el ejercicio de estilo sea potente y digas, joder, ¿cómo han conseguido hacer eso? Pero muchas veces me parece un caramelo envenenado, un plano secuencia, ¿no? Y llevando la Adolescence, el primer capítulo, puedo entenderlo, te mete ahí a saco en esa incertidumbre de la familia, del niño, de la propia policía, nadie entiende muy bien en qué se está metiendo nadie, está siendo un fregado bastante impresionante. Ahí lo entiendo, ¿no? Entonces, pasamos a los siguientes episodios. En el segundo, sobre todo, es en el que más me chirría, más por lo narrativo que por lo moral. Te atas de pies y mano al ejercicio de estilo de hacerlo en secuencia y te comes un episodio que es un aburrimiento porque estás limitado igual a un escenario y a una situación que no da más de sí. Con 4 preguntas que hicieras a los chavales, a los profesores, a tal, era más que suficiente. Y te pegas ahí prácticamente una hora dando vueltas y ahora uno sale corriendo por otro y mira cómo pasa la cámara por la ventana. Tampoco. Más tarde llegamos ya al episodio 3, donde a mí se me empiezan a ver ya un poco las costuras. Creo que es demasiado duro, creo que la representación está un poco... Y no me siento cómodo cuando de repente algo tan complejo lo convierten en un juego del gato y el ratón. No lo sé, probablemente a algunos parezca que
que desvarío y que luego sí que compré con otros productos que reflejan también realidades muy duras. Yo tuve una sensación muy, muy rara, sobre todo cuando ya culmina en el último episodio, que encima mezclado con la campaña que se ha hecho por parte de Netflix, en la que está yendo como actor protagonista Stephen Graham en lugar del crío, ahí ya se me va. Y digo, ¿es esto de verdad un ego trip? Se están subiendo aquí ahora al carro y no sé. Me pareció muy compleja. Me pareció muy compleja y no pude. Repito, me parece bien que ahora mismo se esté aprovechando para poner encima de la mesa conversaciones incómodas y que la gente tenga más atención en qué es lo que ven sus hijos en sus pantallas, pero me cuesta verla como estandarte ético, ¿no? Pero bueno, ahora pasamos a la sección de bueno, pues bueno, ¿no? Que vienen a ser cosas que están bien. Bien. En primer lugar, Welcome to Wrexham, temporada 4 en Disney Plus. Es la cuarta entrega de la serie documental de Ryan Reynolds y Rob McElhenney, que los sigue en su incursión en el mundo del fútbol. Hace ya unos años, estos dos amigotes se interesaron por un pequeño club caído en desgracia en un pueblo minero. No sé si con la intención de hacer negocios, si con la intención de hacer el documental. No lo tengo yo muy claro. El caso es que durante estas temporadas han ido enseñando cómo el club iba creciendo. Es cierto que entró mucho dinero y empezaron a ascender una vez cada año y todo muy guay. Y bueno, la magia de esos primeros, cuando todavía era algo más pequeñito y más contenido, se ha perdido un poquito, pero en realidad está simpático. De todos modos, sí que echo de menos cuando estaban más dentro de la realidad del club y en el día a día. Ahora ya estando en Championship... Sí, está en Championship, ¿no? O en League One. Bueno, el caso, ahora ya en unas divisiones un poco más serias, creo que los vestuarios son más frágiles y ya convertirlo en un show, pues es complicado. Me parece un ejercicio de malabares tremendos cuando tienes un equipo siguiendo la temporada entera y me parece como un poco cargar mal karma, ¿no? Imagínate que estás aquí, venga, grabando la temporada del ascenso a la Premier y palmas. Un poco lo que le pasaba al Sunderland con Sunderland y la y que al que le guste este tipo de documentales de fútbol, pues si no lo ha visto, que vaya corriendo porque es esencial. Y bueno, mientras Rob no deje de hacer It's Always Sunny en Filadelfia, a mí me da igual. Que siga haciendo lo que quiera. Siguiente, Chad Powers, temporada 1 en Disney Plus. Afortunadamente, en una entrevista en la Alfombra Roja, Ellen Powell confirmó el otro día en los Globos de Oro que sí que van a tener temporada 2, que han empezado a rodarla y tal. Yo ya estoy tranquilo. ¿Por qué? Porque es una serie que está muy bien, pero le ha afectado un montón que sus dos responsables, Glenn Powell, protagonista, guionista, no sé si ha dirigido incluso algún episodio, y productor, y también Michael Waldron, que os sonará de Loki, o estar ahora metido en el guión de Avengers Doomsday, pues han estado con una agenda apretadísima. Son dos de las personas más cotizadas ahora mismo en Hollywood. Entonces esos problemas de agenda han acabado afectando a una serie que se siente un poco apresurada. La serie parte de este tipo de segmentos del programa de Eli Manning de la NFL, fútbol americano, en el que pillaban a un jugador en activo o alguien como muy famoso del mundo del fútbol americano, lo maquillaban y lo llevaban pues a las pruebas de un equipo de la universidad, a un tour por el estadio con mega fans acérrimos y los ponían en situaciones así como graciosas y la gente como flipando a ver quién es este friki, no sé qué tal, hasta que se descubría el pastel, ¿no? Era un segmento muy simpático y dijeron, vamos a hacerlo en serie. Les van a cruzar a Ted Lasso, porque el tono es un poco así, un poquito más oscurillo, un poquito más ácido aquí, pillar Ted Lasso y mezclarlo con Miss Doubtfire. Entonces tienes a Chad Powers, que es un tolai, un fantasma y un fantoche, que se encuentra con la oportunidad de, con un poco de maquillaje, presentarse a unas pruebas de un equipo de universidad y intentar buscar su segunda oportunidad en el mundo del fútbol. Glenn Powell está muy bien, es un tío con muchísimo carisma. Steve Zahn lo hace genial porque ese tipo es uno de los secundarios más increíbles del mundo y siempre que aparece eleva las cosas. Y bueno, yo sí que espero que ahora le puedan dedicar un poquito más de amor. Y también prometió que como acababa la temporada un poco en un cliffhanger tremendo y ya en un tono un poco más serio, promete un poquito más de oscuridad y un poquito más de mala leche. Así que nada, estaremos pendientes de la temporada 2. Siguiente, Creature Commandos, temporada 1, HBO Max. Estamos ante las primeras palabras dichas por el bebé de James Gunn en lo que es el mundo de DC, aunque no sabemos por cuánto tiempo va a estar vivo. Y está bien casi todo el rato, sus personajes me divirtieron, el reparto de voces está muy guay. Precisamente si no me termina de encajar es porque hemos tenido, ¿qué? 3, 6, incluso porque hemos tenido que 3, 6 si contamos Guardianes de la Galaxia, 6 intentos, 6 repeticiones para llegar a una fórmula en la que sí que se encuentre bien a gusto.
Hablo sobre todo de Suicide Squad, que la primera es un despropósito y la segunda, que encima es de James Gunn, pues bueno, a que le guste, pues genial, pero tampoco es que es para tirar cohetes, ¿no? Y Kill Commandos transita prácticamente los mismos sitios que ese Suicide Squad. Es que no, pero con un poquito más de personajes y la libertad de hacer animación y no tener que gastarse tanta paloja. Bueno, y encima, a priori esto va a ser canon. Y yo no sé qué pasa con Clayface, porque están haciendo ahora también una película con Mike Flanagan. No sé, yo no... DC y su continuidad. Siguiente, Mr. Scorsese, miniserie documental de Apple TV. El viejo loco no necesita presentación ninguna. Uno de los principales moldeadores de la cultura pop moderna y uno de los mejores directores vivos. Y puede que entre los muertos también. Que hagan una miniserie con varias horas centrándonos en este tío, pues me parece súper guay. ¿Qué pasa? Que creo que es bastante introductoria. Arroja información entretenida, simpática y guay, pero creo que pasa demasiado tiempo en películas que ya llevan muchísima atención encima. ¿Qué queda por decir de Taxi Driver, de Goodfellas, de Casino? Me interesó más cuando iban asomando esos momentos en los que Scorsese se encontraba un poco reñido con la crítica y con la taquilla, cómo le dolió el fracaso de Kundun, cómo empieza a gestionar emocionalmente mejor sus cosas a través de la gloriosa terapia, empezar a no ser tan destructivo, a no investirse tanto en las películas, sobre todo después lo cuenta del rodaje de Shutter Island. Me interesaban mucho más esas sombras que las luces que todos conocemos. Pero bueno, para el que le interese Martin Scorsese, creo que es una pieza bastante imprescindible, muy bien hecha y llena de gente invitada que está en las entrevistas, que es increíble. Y la última de este segmento, Tu amigo y vecino Spider-Man, temporada 1 en Disney. Como veréis más adelante en el top y como llevo años diciendo, desde Endgame lo único que me salva los muebles de Marvel han sido Guardianes de la Galaxia 3 y la animación. La irrupción de cosas como What If, tan lúdicas, o X-Men 97, han sido una bocanada de aire fresco, algo que lleva mucho tiempo viciado y que se está intentando solventar, parchear de distintas maneras y no dan con la tecla. Yo tengo mucho miedo con Avengers Doomsday. Aquí, sin ningún tipo de atadura, te asomas a un Spider-Man otra vez muy juvenil y en el que no nos hemos centrado tanto. Las tramas de instituto en los cómics son maravillosas. Y aquí, encima, tenemos unos pequeños giros que nos enseñan otras versiones de personajes que nos encantan. Norman Osborn, de Colman Domingo, es espectacular. La aparición de Tombstone, ese Harry Osborn, que llevamos tiempo queriendo un buen Harry Osborn. Bueno, no digo que haya sido malo el de James Franco, pero de Indy Ham, por ejemplo, ay, colega. Siguiente stage, vamos a las buenardas. Y para empezar, vamos a hablar de El Eternauta, temporada 1 de Netflix. A esto también le tenía mucho miedo, pero cumple con creces. Leí el cómic gracias a mi amigo Emiliano, ya lo mencioné en el libro de las lecturas, y llegué aquí un poco condicionado a lo mucho que lo había disfrutado y un poco escéptico porque según qué cosas que creo que no envejeció tan bien, como pues el mero arranque, ¿no? Y ese concepto un poco, bueno, un poco más fantasioso, dentro de que estás hablando de la invasión alienígena. Pero bueno, la serie pilla muy bien los elementos esenciales y los traslada a un presente un poco más actualizado. Descansa todo en los hombros de Ricardo Darín, que probablemente sea la persona idónea para que descanse en sus hombros cualquier cosa que se plantee en el universo. Las constantes de rock nacional y de música argentina, un sentido de puesta en escena que sin ser una barbaridad está bastante bien y sinceramente un resultado muy solvente y yo que tengo muchas ganas de ver a dónde lo llevan en la siguiente temporada porque se quedan en un punto muy interesante de la historia. Otra, Peacemaker temporada 2, HBO Max. No tan fresca como la 1 y sabe un poquito más a pildorita porque son muy pocos episodios, se despachan la historia súper rápido y eso que se meten en un fregado bastante guay. Es una colección de personajes que me gusta mucho. John Cena está entregadísimo y se nota y se agradece. Y encima logra una cosa que a mí me parecía muy difícil y es tener unos títulos de crédito aún más guapos que los anteriores. Puede que sea una de mis canciones más escuchadas de este año. Siguiente, Anatomía de un instante, de Alberto Rodríguez, una miniserie de Movistar Plus. Época farragosa en la que meterse, y seguramente todos tengamos nuestra opinión sobre la transición. Y creo que además meterse en algo así en un país como en el que vivimos, que todos somos más papistas que el Papa, es peliagudo, cuanto menos. En lo que respecta a la serie, que es lo que nos interesa en este vídeo, la factura es impecable, los actores están inconmensurables, el trabajo de Maki Pelu es espectacular. Yo me he sorprendido un montón con Álvaro Morte, que no suelo comprarle nada de lo que hace y aquí está muy sólido. Incluso Miki Esparvé como el rey funciona. Y bueno, esa banda sonora de jazz desquiciadito como de noir, espectacular. Vamos ahora con... temporada 3
de Robert Kirkman, Ryan Otley y Cory Walker, Prime Video. La historia de Mark Grayson sigue siendo súper refrescante. Siempre digo que sí que es una historia un poco para los que estamos pasados de rosca con el tema de los superhéroes, que ya han leído un montón de cómics y que ya han visto un montón de series, de películas, de animación, de todo lo que pilles, pero aunque no, también la vas a disfrutar. Tu razón de ser es pillar cada mínimo tropo, cada mínima descomposición de las historias de superhéroes en todas sus facetas, desde las que van a una fantasía más oscura a la ciencia ficción más pura, todo, y subvertirlo como le da la gana, en un vaticado, en una coctelera de historias que es que cada episodio va a más y de repente más y más y más, y encima con un sentido del gore y del espectáculo tremendo. Si podéis, no os perdáis el cómic tampoco, porque ambas cosas son súper macarras. Avanzamos, White Lotus, temporada 3, HBO Max, de Mike White. No estaba la gente muy contenta con la temporada esta cuando mi señora y yo nos pusimos a verla, ¿no? Que era muy lenta, que no pasaba nada, que tal. Parece que este debate se ha propagado, nos pasa también con una serie de la que hablaremos un poquito más adelante. Chicos, no nos volvamos locos. Creo que tampoco la 1 y la 2 son tan espectaculares, increíbles, maravillosas. Sí, las disfruté, la 2 especialmente me gusta mucho, pero bueno, que tampoco estamos ante la mayor pieza de orfebrería televisiva. Y esta temporada 3 me gustó precisamente por eso, porque se toma un poco con calma, y eso que tampoco se mueve mucho de lo que lleva contando en la 1 y la 2. Me gustan, por ejemplo, la historia de las 3 amigas petardas, la familia Jason Isaac también es muy interesante, Patrick Schwarzenegger, bastante bien este pibe, y la historia de Emily Wood con Walton Goggins, que también los amo y que... Y creo que también la disfruté un montón porque estrenábamos la pedazo de tele que nos compramos, que es la leche, y pagamos el HBO más caro solamente para ver los poros de la frente de Walton Goggins con esos piquetes, esas camisas, ese todo. Mira, chico, yo me lo pasé muy bien. Venga, avanzamos. Marvel Zombies, de Brian Andrews y Zeb Wells, Disney Plus, miniserie con potencial de temporada 2. Lo he dicho con la de Spider-Man, pero mejor. Cuando no tienen ningún tipo de atadura con la continuidad y pueden hacer lo que les dé la gana, salen productos como este. Ya no sabemos de memoria todas las historias de Spider-Man, del Capitán América, de la Viuda Negra, de Hulk, de todos estos. Por eso tiene que llegar un iluminado y hacerse la pregunta, ¿qué pasaría si estos se convirtieran en zombies? ¿Cómo lucharían estos contra otros zombies? ¿Y cómo lucharían estos contra zombies que también son superhéroes? Preguntas muy lícitas a mi parecer. Y la respuesta es esto, que nos llega en forma de miniserie por problemas contractuales con Sony. No se puede utilizar el personaje de Spider-Man en una película si no es con su supervisión y no sé qué, no sé cuánto, etc. Pero bueno, echa la ley, echa la trampa, y en realidad todo abarca una historia común, que en 4 episodios creo que son, se la ventilan fresquísimo y me la pasé genial. Y la última de este segmento, antes de entrar en el top 10, es Hacks, temporada 4, de Lucy Aniello, de Paul W. Downs, de Jen Stass, a HBO Max. Jean Smart siempre ha sido buenísima, pero el colectivo popular le debe auparla al estatus de leyenda. Es una mujer a la que le ha llegado el boom de popularidad pasado los 60, una cosa muy complicada tal y como es Hollywood actualmente. No sé si llegará a leyenda con este papel de Deborah Vance, pero se lo merece todo y queda como uno de los mejores papeles escritos para televisión en muchísimos años. Ah, bueno, y Hannah Binder tampoco se queda corta. Que la amo, me hace tanta gracia, es que es perfecta. Si la ranqueo fuera de este top 10 es porque mi novia y yo la vimos en maratón con las primeras temporadas, no sé cómo no me había puesto antes. Y no es que baje tanto en calidad, sino que pues temporadas 1, 2 y 3 nos partimos de risa, y en esta, cuando se mete ya en terrenos un poco más tal, nos dejó un poco más bajoneros. Hubo algunos de los episodios que ellas están discutidas que lloraba porque me ponía muy triste. Entonces veníamos de pasarlo muy bien y en esta no lo pasamos tan bien, y aunque entiendo que sean cosas de la propia historia, pues bueno, la ponemos un poquito más abajo que las otras. Es que Caitlin Olson, Robbie Hoffman, Megan Slater, es que está lleno de personajes femeninos súper divertidos, súper interesantes. Chico, es que es muy buena serie. Pero bueno, entramos en la mandanga al top 10. El número 10, Common Side Effects, de Joseph Bennett y Steve Helly, HBO Max. Adult Swim siempre saca 1 o 2 delirios al año que son increíbles y se cuelan en todas las listas. Y eso es una gran suerte que tenemos como espectadores. Porque esta es gente que siempre piensa fuera del tiesto, ya sea por brutos, ya sea por audaces. Aquí tiene las dos. Es bruta, es audaz, es loca, cósmica, y encima con un estilo de animación muy guay que ilustra una historia conspiranoica, anticorporativista, en la que un friki tiene que escapar del lobby farmacéutico porque descubre una seta que lo cura todo y que es espectacular. Toca muchísimos palos y todos los toca bien, un sentido del humor y un tono que me parece muy difícil de mantener tal y como es la serie, y es capaz de emocionar y de involucrarte muchísimo.
se ríe de todo el mundo. Pues eso, desde frikis conspiranoicos a ejecutivos zumbados, a rednecks más desquiciados, millennials conformistas, no deja títere con cabeza. Y bueno, uno de los creadores detrás de Common Side Effects está también detrás de Scavenger's Reign. Otro golazo por la escuadra. Número 9, Poker Face, temporada 2 de Ryan Johnson. Aquí en España lo podemos ver en Sky Showtime. Estamos todos de luto, no va a haber más Poker Face. Se ha cancelado. Pero que eso no os aleje de asomaros a una de las mejores series de misterio de la historia. Ya lo hablé en un vídeo hace poquito. Hay algo irresistible en esas formas añejas, en esa foto analógica, en esa Natasha Lyonne que se come todo. Poker Face es una serie que se centra en Charlie Cale, una tipa que lleva una vida un poco de mala muerte, porque tiene un don y una maldición, es capaz de descubrir quién está mintiéndole ipso facto. Entonces, si alguien le dice algo que no es verdad, ella dice, en la primera temporada eso le metía en problemas con la mafia. En esta segunda, perdiendo un poco ese hilo y también perdiendo el impacto de lo que fue que apareciera esto tan nuevo en la temporada 1, igual no es tan buena. Pero bueno, se le valora un montón esa intención de convertir cada episodio en una aventura nueva, prácticamente una película distinta, ¿no? Por eso digo lo de las formas añejas, ya no se hace una televisión así. Encima sucede una cosa muy curiosa, cada episodio narra una historia cerrada en sí, un misterio distinto, con una serie de actores maravillosos, famosísimos, con, pues vamos, los guest starring de esta serie es, vamos, una lista envidiable. Entonces, pasa un poco que parece que la protagonista Charlie Cale sea una secundaria en su propia serie y convierte a su protagonista, porque es la pieza sobre la que gira todo, casi como que la convierte en una robaescenas en su propia serie, y es muy curioso y es delicioso, porque Natasha Lyonne es un animal carismático tremendo. De verdad, no dejéis escapar, esta serie es un disfrute máximo. En el número 8, The Last of Us, temporada 2 de Craig Mazin y Neil Druckmann, HBO Max. Todavía me parece asombroso que consigan presentar algo medianamente competente adaptando una de las mayores piezas narrativas del videojuego moderno. Liarse a adaptar The Last of Us es muy osado. Puede parecer fácil porque estos juegos de Naughty Dog descansan mucho en una narrativa. Incluso a veces les juega la mala pasada de ser narrativos en cierto modo y la jugabilidad no dialogue tanto con el propio videojuego. Ahí tenéis a Nathan Drake, que en realidad es un ladronzuelo carismático y probablemente tenga más bajas a sus espaldas que todos los Navy SEAL juntos. Pero es un caramelo envenenado, estás adaptando una cosa amada, adorada. Bueno, esta segunda temporada no, ya sabemos lo que pasa con los incels, ya se cagaron en el juego por presentar a mujeres con cuerpos no normativos. Y también los hemos tenido dando por saco aquí porque no han hecho el casting que a ellos les parecía. Toxicidades del fandom aparte, valoro un montón lo que hace la serie porque creo que no es perfecta, creo que a veces toma decisiones que no son increíbles, pero overall lo que hace me parece tan difícil, ya te digo, ese malabar. Y luego que es que yo entro como un cochino, porque me gusta mucho la historia, porque para mí la historia de Joel y Ellie es algo que me emociona muchísimo siempre. No veáis lo que lloré en el momento Future Days, no veáis lo que lloré en ese episodio de la invasión. Bueno, os podéis hacer una idea. Número 7, The Cher Company, de Zach Canning y Tim Robinson, HBO Max. ¿Cómo hablar? ¿Cómo hablar si cada parte de mi mente es tuya, Tim Robinson? Madre del amor, hermoso. El ex Saturday Night Live probablemente sea la persona que más gracia me hace del mundo entero. Es un experto en pillar las convenciones sociales y estirarlas hasta llevarlas a un punto un poquito más allá de la comedia. Se mueve en una línea muy gris del fango, de la vergüenza ajena y de la incomodidad. Una línea en la que también se mueve otro Tim Heidecker, que también han hecho cosas juntos y que también es probablemente pues igual el segundo tipo que más gracia me hace del mundo entero. The Cher Company simplemente pilla uno de los segmentos de su serie de sketches I Think You Should Leave, que si no lo habéis visto, I Think You Should See It, y bueno, la alarga a ser una serie pues de que 8 o 10 episodios. La historia gira en torno a un hombre cuya vida da un giro de 180 grados cuando en una presentación de su trabajo se va a sentar en una silla, se rompe y se cae estrepitosamente y hace el ridículo delante de sus jefes. Empieza a obsesionarse con la silla, con la empresa y empieza a desentramar una conspiración tremenda. Todo queda en un punto súper álgido. Creo que puede haber más historia, no lo sé. Es para valientes, porque es muy bizarra, pero de verdad Tim Robinson es espectacular. Número 6, de Pete, de R. Scott Gemmill, HBO Max. De los veteranos de urgencias nos llega la actualización de urgencias para la televisión moderna. A este nuevo mundo de las plataformas traen menos culebrón,
quitan un poquito del concepto procedimental de las series de médicos y le meten una marcha mucho más rápida, mucho más incisiva. Parece como escrita por un acólito de Aaron Sorkin. Es una montaña rusa que va a 1000 por hora desde que arranca. Y unos episodios que abordan más o menos una hora, un lapso de tiempo cerrado, dentro de la misma guardia de un hospital, ¿no? En urgencias. Entonces vas viendo quién entra, quién sale y todas las historias que van pasando. Además de conocer las historias de los médicos en los pocos huecos que quedan entre ellos gritándose entre sí o hablando con pacientes de cosas horrorosas o pidiéndose, pues eso, pásame una herramienta, di el nombre de un medicamento X, di esto, di lo otro, y entre medias, pues atisbar personajes, que es una labor de guión que me ha parecido bastante espectacular. Noah Wyle, que probablemente no estaba tan bien desde su propio papel en Urgencias, vamos, está espectacular y se merece todos los premios que ha ganado, porque otra vez en los Globos de Oro lo volvieron a regar de premios, igual que en los Emmy. La temporada 2 la acaban de estrenar, así que poneos las pilas, os la veis, lo siento, vais a llorar probablemente, sí, si no, no tenéis corazón. Pero es una pieza de televisión increíble. Es una de las series mejor hechas, mejor rodadas, mejor dirigidas de todo el año. Número 5, Severance, temporada 2 de Apple TV, de Dan Erickson. Adam Scott sigue liderando una plantilla en estado de gracia. Creo que es la primera serie que consigue acercarse un poco a ese punto de psicosis y de aventura y de descubrimiento de lo desconocido y de cliffhanger y de teorías locas que fue Perdidos, pero cambiando la jungla y las islas remotas por Upstate New York con muchísima nieve. Cuando parece que se va a resolver una incógnita, aparecen 5 más. Todo se mueve en una línea como súper ambigua. No entiendes muy bien qué está pasando, pero todos están espectaculares. Adam Scott, John Turturro, Britt Lower y el secundario por excelencia, que también lo mencionaré en el top de películas, Tramel Tillman. ¡Qué descubrimiento de hombre! Que le den 50 papeles, macho. Número 4. Pluribus, de Vince Gilligan, Apple TV, temporada 1, y aún tardaremos en ver la temporada 2. Los de Apple siguen haciendo las mejores series. Una pena que absolutamente nadie se entere cuando se estrena. Ojo, esta no es la última de Apple en aparecer. Estoy súper contento con esta pedazo de jugada maestra que se ha marcado Vince Gilligan. Estamos hablando del creador de dos de las principales series del siglo XXI. Breaking Bad y Better Call Saul, que siempre digo que para mí es mejor incluso que Breaking Bad. Con todas las expectativas que puede haber alrededor de un proyecto de este tipo, decía romper con todo, seguir yendo hasta el fondo con su concepto y con su sentido de la narrativa, y en realidad la de serie no deja de ser una carta de amor y un gesto precioso para con Rhea Seehorn, porque no nos engañemos, su personaje en Better Call Saul era la que lo sostenía todo, era el corazón mismo de la serie. Y eso que Bob Odenkirk estaba perfecto. No tuvo mucha suerte en premios, iba un poco al tran y le volvió a llegar la oportunidad, gracias al cielo, con esta pedazo de serie, ganando el Globo de Oro a Mejor Actriz en una serie de drama hace unos días. Yo me alegré un montón por ella. Miss Gilligan dijo, esta chica es buenísima. También no había hecho gran cosa antes. Era muy secundaria de proyectos secundarios también. Pero con Better Call Saul encontré una gema y le dio una serie entera para ella. Y aquí no hay nada de drogas, no hay nada de mafias, no hay nada de carteles, no hay nada. Simplemente una historia de ciencia ficción abordada de la manera más mundana posible. La gente teorizando sobre cosas locas, sobre apariciones y movidas, como si no hubieran entendido lo que es Pluribus, una serie que se centra en su personaje principal y en cómo ella vive y se relaciona con el mundo. La serie sigue a Carol Sturka, una escritora de literatura popular que goza de cierto éxito y bastantes sólidas ventas, que se encuentra con una situación a nivel mundial un poco loca. No revelaré más porque me gustaría que llegarais lo más abiertos y lo más limpios posible, pero bueno, no deja de ser una situación que la pone en un espejo consigo misma. Y la serie no se centra en ningún tropo de ciencia ficción de una manera como muy ambiciosa y explícita. Un poco lo que hacía Leftovers. De repente en Leftovers un día desaparecía el 2% de la población mundial y nadie sabe nada de lo que ha pasado. La serie no se centra en a dónde han ido, de dónde han vuelto, dónde están, a dónde van, se centra en los que se quedan. En los que se quedan y en cómo rehacen sus vidas después de esa tragedia. Pues aquí es un poco parecido. Se centra en cómo se desenvuelve Carol Sturka en este nuevo mundo que le toca vivir. Y es un gran acierto. Ir a tu bola, ir a piñón fijo a tu idea y no intentar hacer concesiones ni ningún tipo de fanservice. Sería la mejor nueva serie del año si no fuera por una compañera suya de cadena.
En el número 3 tenemos The Studio, de Seth Rogen y Evan Goldberg, temporada 1, prontito viene la temporada 2. Una escritura tan ágil que sirve de ejemplo perfecto del esperpento que es el Hollywood actual. Cada coña o está de pura actualidad o es una premonición espantosa. Seth Rogen como un ejecutivo romántico que intenta capturar la poca esencia que queda en la industria, surfeando en las redes sociales, creativos ególatras, su propio ego, juntas de accionista, datos de taquilla, adquisiciones por uno y por otro. La colección de estrellas invitadas es casi más histórica incluso que la de Poker Face que mencionaba antes. Todo lo relativo a Martin Scorsese es un caramelito. Todo el mundo, como por ejemplo incluso Ron Howard, está con muchísimas ganas de reírse de sí mismo. Café para cafeteros en el sentido de que orbita demasiado alrededor de la actualidad, de Hollywood y por ahí. Entonces igual a alguien que no le interese mucho esas ideas o esas historias o esa actualidad, igual no la disfruta tanto. Pero por ejemplo, mi chica, que igual no está tan metida 100% como pueda estar yo, también la disfrutó, porque es que es muy graciosa y con un poco de ganas de apertura. Y además que es que son episodios muy cortitos y muy rápidos. Además tiene un sentido del gusto tremendo. Seth Rogen está teniendo una una madurez muy interesante. Y el tipo, de verdad, con un gusto y con una gracia, chico, es que ha sido un descubrimiento perfecto, fue deliciosa y me supo malo y me enfadé cuando se terminó. No quería que parara. Entonces, bueno, la mejor serie nueva del año. ¿Qué pasa? Que es que hay dos que son palabras mayores. En el número 2, Andor, temporada 2, Tony Gilroy, Disney Plus. ¿Quién nos iba a decir que uno de los mejores análisis geopolíticos actuales y del pasado y del siglo XX y de cualquier tipo de colonialismo y de cualquier tipo de represión imperialista iba a venir del ratón? Tenemos ahora generaciones nuevas que no están entendiendo nada de lo que quiso contar George Lucas en un inicio con todo el tema del imperio y por ahí. Ha tenido que volver como a hackearse a sí mismo el sistema para que aparezca Tony Gilroy y nos enseñe una de las mayores clases magistrales de género bélico que llevamos en muchísimos años. Lo de Andor es una delicia, probablemente lo mejor que ha sacado Star Wars desde la venganza de los Sith. E incluso mejor que eso, de verdad, créeme, es que es una pasada. Y Rogue One, siendo una película que a mí me había gustado moderadamente, tirando a mucho, sí, la verdad es una película que me gustó, con estas dos temporadas de Andor acaban haciendo un compendio de historia cerrada, redonda, maravilloso. Pero es que encima surge como una pegatinita, un pequeño parche a un Deus Ex Machina de una película de hace 50 años. Y cuando dijeron que iban a hacer una peli sobre los rebeldes que robaron los planos de la Estrella de la Muerte, mucha gente dijimos, ¿y a mí qué? Y la película ya fue sólida. Pero es que encima, teniendo a Diego Luna, teniendo a Stellan Skarsgård, que prácticamente está mejor incluso que en valor sentimental. A mí es una serie que me ha dejado alucinado, cada episodio mejor que el anterior, y ya veníamos de una primera temporada que fue solidísima y llena de ideas, y una puesta en escena y un cine de espías que se te va la olla. Yo estoy muy feliz con Andor y me da mucha pena que lógicamente no va a haber temporada 3. Lo siento, para sorpresa de nadie. Pero bueno, la reina de todas, la reina de mi corazón, en el número 1 de Rehearsal, temporada 2, de Nathan Fielder para HBO Max. El mayor reto del vídeo es intentar explicar qué pasa aquí. ¿Qué es esto? ¿A dónde va? ¿De dónde sale? Nathan Fielder es un marciano. Nathan Fielder es una persona imposible. Y lo que propone es aún más imposible. Este cómico canadiense, que por cierto compartió grupo teatral en el instituto, en su Canadá natal, con Seth Rogen, que lo acabábamos de mencionar, empieza colaborando con pequeños fragmentos, una sección en un talk show, que ahora no recuerdo, y sus apariciones son tan ricas que recibe por parte de Comedy Central la oportunidad de hacer su propio programa, Nathan for You. La serie o el concepto de base dialoga mucho con proyectos también muy chulos de HBO Max, como por ejemplo la serie de Joe Pera, How to with John Wilson, pero aquí donde veías un poco un tono más naif, un tono más simpático, un tono más agradable, un tono más curioso. El corazón de Nathan Fielder es como más oscuro y más ponzoñoso, la verdad. Y eso le aporta una dosis tremenda de sabor. En la temporada 1, HBO le da un aparato entero para que explore una idea, que es, vamos a pillar a gente que tiene habilidades sociales complicadas o tiene situaciones que no sabe cómo abordar en su día a día, y vamos a aportarle una infraestructura tremenda para que ensayen esa situación antes de llegar a abordarla.
todo esto lo vamos a documentar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el primer episodio tenemos a un señor que jamás llega a confesar del todo que está enamorado de una amiga suya y que su problema en realidad es que a esta amiga y a otros amigos los conoce del pub quiz. Entonces, en una conversación, él se dejó llevar y dijo que tenía una titulación académica superior a la que en realidad tiene. Entonces pide ayuda a Nate para que le ayude a cómo hablar con estos compañeros, con estos amigos. Este es el punto de partida de un descenso a los infiernos de los vericuetos mentales de esta persona absurdos, porque cada episodio va creciendo más y cada vez la simulación va abarcando más y más y más, hasta llegar a unos puntos que yo jamás había visto en pantalla, salvo por ejemplo, la película Sinécdoque en Nueva York de Charlie Kaufman, que con la iglesia hemos topado, otro neurótico increíble. Ya la primera temporada te llevaba por sitios morales un poco difíciles. No entiendes muy bien dónde está la línea entre la realidad y la mentira. Estás trabajando con personas, con sujetos de a pie que creen que están haciendo un reality, un programa, un documental, hay un montón de intervención, cómo dialoga el director y el creador con su obra y con los elementos de su obra, dónde están los límites de la representación en lo documental. Estoy desarrollando un texto, un vídeo ensayo que quería hacer alrededor de todo esto. Y me pasó un poco como Nate, empecé a meter más cosas y más cosas y más cosas y quiero leer más y quiero investigar más, pero saldrá ese vídeo ensayo porque todo lo que presenta aquí me parece súper interesante. Después de este rollo, ¿qué pasa en esta temporada 2? No sigue donde lo dejó, aunque hay alguna cosa que sí continúa. Si en la primera temporada la pregunta es ¿cómo puedo ayudar a la gente para que aborde sus problemas y su vida? En esta temporada 2 la pregunta que ha atormentado a Nathan Fielder es ¿puede que los problemas de comunicación entre pilotos sea uno de los principales motivos de catástrofes aéreas? Los derroteros por los que va derivando esto, no os podéis hacer una idea. Acabas episodios con un ansia y con un shock y con un... Está loco, este tío, está loco. Y está todo el rato poniéndote en la situación de decir, es verdad, bueno, no, es mentira, bueno, no, igual es trivial que me lo pregunte, pero igual, o sea, es todo el rato una serie que te hace bullir y la cabeza te va a 50 millones de revoluciones. Y a mí que me pongan en una situación así me parece impresionante y la labor de Nathan Fielder, a pesar de darme mucho miedo, es brillante, es un genio, es un genio. Y solo espero, o no, no estoy seguro, que HBO le siga financiando sus locuras. Bueno, gente, segundo vídeo. Creo que este ha quedado un poco más dinámico. Espero, creo, confío que el anterior. Pero bueno, hey, venga, vamos a hablar de series. Nos gustan, ¿no? Pues aprovecho y os digo que este año vamos a tener una sección mensual que se va a llamar A ver qué echan, en la que haremos repaso de todo lo que se ha ido estrenando en el mes, que he visto, que no, que me voy a dejar para más tarde, que no voy a ver ni con pintura. Vamos a ir hablando un poquito más de series y vamos a tenerlo un poquito más de actualidad. Seguiremos pronto con más vídeos, nos quedan todavía las decepciones del año y el top de películas, que irá para el 25 de enero, creo yo. Así que nada, os leo. Espero que os haya gustado el vídeo, me contéis cuáles son las series que me he dejado, que no he podido ver o que a vosotros os ha gustado muchísimo. Por favor, me encantaría leeros. Dadle un like, dadle a suscribir, ayudáis un montón a esto que está arrancando. Me hace muchísima ilusión que haya alguien siquiera zampándose este pedazo de tu raza. Pero bueno, que muchísimas gracias y que un besazo para todos. ¡Chao!